la ósea roja, que va a producir células sanguíneas. Estas las podemos clasificar en tres tipos de vértebras. Existen las vértebras verdaderas o vértebras, las costillas verdaderas o vertebrocostales, que van de la primera hasta la séptima, y estas como característica es que sus cartílagos costales se van a unir directamente con el borde lateral del esternón. El siguiente tipo son las costillas falsas o vertebrocostales, puesto que sus cartílagos, estos van desde la octava hasta la décima, van a estar unidos o fusionados con el cartílago de la costilla inmediatamente superior, y estos van a tener una unión con el borde lateral del esternón, pero indirectamente. Y por último tenemos a las costillas libres o flotantes, que son las últimas dos, la onceava y la doceava. Estas van a tener un cartílago que es rudimentario, entonces no va a tener ninguna unión ni directa ni indirecta con el borde lateral del esternón. Bien, de estas también podemos hacer otra clasificación, que son costillas típicas y costillas atípicas. Las costillas típicas van a compartir ciertas características, como lo son una cabeza, un cuello, un tubérculo y un cuerpo. La cabeza va a estar principalmente caracterizada por poseer dos carillas articulares separadas por una cresta. Estos van a permitir la articulación con las vértebras torácicas, que son numéricamente iguales. Por ejemplo, la primera costilla se va a articular mediante su cabeza con la primera vértebra torácica, y así sucesivamente. El cuello va a ser el que va a conectar, es este de aquí, va a conectar la cabeza con el cuerpo. Un tubérculo, el cual es el punto o el vértice que va a unir precisamente al cuello con el cuerpo. Y el cuerpo propiamente dicho, el cual es delgado, plano y curvo, principalmente en el ángulo costal, que es donde las costillas giran anterolateralmente, y en el interior de este va a haber siempre un surco por donde van a pasar los nervios y los vasos intercostales. Ahora, en las costillas atípicas vamos a tener la primera costilla, la segunda costilla, y de la décima hasta la doceava. La primera costilla es la más corta, la más ancha y la más delgada de todas. Como característica va a tener solamente una cara articular en la cabeza, va a tener un tubérculo más pronunciado que el de las otras, y este va a servir de inserción para el músculo escaleno anterior. También, bueno, tenemos ahora a la segunda costilla, la cual va a ser menos curva que la primera, pero va a ser más larga, y también va a poseer un tubérculo que va a servir de inserción al músculo serrato anterior. De las costillas décima a la doceava vamos a tener que solamente van a tener una cara articular, y de las
cual es el hueso más grande de la cavidad torácica y está formado por tres partes: el manubrio, el cuerpo y una apófisis sifoides. Vamos a empezar hablando del manubrio. El manubrio va a ser la parte del esternón más grande, más gruesa, y va a tener una forma trapezoidal. Su parte central se llama escotadura yugular o escotadura esternal y está formada por la unión de las escotaduras claviculares de las extremidades externales de la clavícula. Lateralmente a estas va a estar el cartílago de la primera costilla, que está unido por circondrosis, es por eso que se llama circondrosis de la primera costilla. Cuando el manubrio se une con el cuerpo del esternón, no es una unión que esté totalmente alineada, es por eso que forman un ángulo que se llama ángulo esternal o ángulo de Knox, y es el que va a formar la articulación manubrio-esternal. El cuerpo va a ser la parte más larga, pero también más delgada del esternón. Este va a tener una anchura variable, puesto que en sus bordes laterales se van a encontrar las escotaduras costales, que es donde se van a insertar las diferentes costillas a todo lo largo de este. Se puede decir que en una etapa temprana de las personas, es decir, cuando son jóvenes, se pueden apreciar 4 esternebras, las cuales a medida que pasa el tiempo, y más o menos alrededor de los 25 años, se van a fusionar en 3 crestas, que son las crestas transversales. Por último, tenemos a la apófisis sifoides, la cual es la parte más pequeña del esternón y que puede estar no fusionada con el mismo. A veces puede tener forma puntiaguda o cervífida, y es un punto importante porque además de formar la articulación sifoesternal, es un punto clave para identificar al ángulo de la cavidad torácica, el ángulo inferior. Vamos a tener también que en el tórax va a haber 2 aberturas, una superior y una inferior. En este caso tenemos a la abertura superior, la cual va a estar limitada posteriormente por la vértebra T1, lateralmente por las primeras costillas y anteriormente por el manubrio del esternón. Esta abertura va a tener forma de riñón, va a medir anteroposteriormente aproximadamente 6.5 centímetros y transversalmente va a llegar a los 11. Por esta abertura van a entrar lo que son grandes vasos, estructuras diversas que van a comunicar a la cabeza con el tórax, como por ejemplo el esófago, que va a transportar nutrientes, la tráquea, la vena yugular interna y la carótida común. Y la abertura torácica inferior, que es mucho más grande que la superior, que tiene bordes irregulares, que posteriormente va a estar limitada por la vértebra torácica 12, posterolateralmente por las costillas, anterolateralmente por los cartílagos de las mismas costillas y anteriormente por la apófisis sifoides. Esta, a pesar de que es más grande, se va a encontrar limitada porque va a estar cubierta por el diafragma, que como les mencioné anteriormente, va a ser el que va a dividir